Saludos, profesora Enaidi, quien le habla Glady Soto del subproyecto Derecho Laboral. Voy a hablarle un poco sobre la temática del módulo 1 del Derecho Laboral, las personas en el Derecho Laboral, ¿sí? Y empezamos hablando de lo que es el trabajador. Y es que el trabajador es una persona física que presta sus servicios a una institución, persona o empresa, obteniendo una remuneración a cambio de su trabajo. La ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, en sus artículos, tanto 35 como 37 y 38, nos habla en el 35 del trabajador dependiente, en el 37 nos refiere al trabajador o trabajadora de dirección y en el 38 más que todo al trabajador de vigilancia. Cuando hablamos del trabajador no dependiente, se entiende por trabajador no dependiente a toda persona que vive habitualmente de su trabajo propio. Es un trabajador más que todo no dependiente, no depende de ningún patrono, sino que trabaja por cuenta propia. Los profesionales liberales tendrán carácter civil solo aquellos que se concentran en el ejercicio profesional sin asumir de manera dominante un desempeño comercial que le otorgue los beneficios económicos. Ahora bien, cuando hablamos de los miembros de cuerpos armados, la ley los excluye desde su campo de aplicación a los miembros de cuerpos armados para los beneficios reglamentarios que se les reconozcan. No pueden ser inferiores a los que ellos establecen y que sean compatibles con las funciones que ellos tienen. Los servidores públicos, o mejor dicho, funcionarios públicos, la ley los toma en cuenta o los abarca parcialmente, porque estos son funcionarios o servidores que trabajan para el Estado y dependen del gobierno, en el sentido de que sus beneficios se aplican en todo lo no previsto en los ordenamientos nacionales, estadales o municipales de función pública. La calificación de los cargos. El artículo 49, si más no recuerdo, el artículo 39 nos habla de esta calificación y es que dice textualmente que la calificación de un trabajador o trabajadora como dirección o de inspección dependerá de la naturaleza real de los labores que se ejecutan, independientemente de la denominación que haya sido convenida por las partes, de la que unilateralmente hubiese establecido el patrono o la patrona, de la que señalan los recibos de pago y contratos de pago. Los empleados de dirección. La jurisprudencia sostiene que solo hay un empleado de dirección, que es el presidente. Es muy restrictiva porque no gozan de la estabilidad. Pueden ser despedidos sin recibir la indemnización. El artículo 425 de la Ley Orgánica de los Trabajadores de Trabajadores y Trabajadoras nos lo explica. Trabajadores de confianza. Cabe destacar que el artículo 45 de esta misma ley nos dice que se entiende por trabajador de confianza aquel cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono. Ahora bien, cuando nos referimos al patrono, es aquella persona jurídico que mantiene una relación jurídico-laboral con los trabajadores. Es aquella persona encargada de pagar sus remuneraciones y busca un objetivo determinado. Es el responsable de las cargas laborales y este debe ser el norte de la definición de lo que es un patrono, porque puede presentarse determinados sujetos y no saben quién de ellos es el responsable de las cargas laborales. La definición legal a raíz de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, en su artículo 40 nos dice que toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de la noción de la empresa, se entiende por empresa la unidad de productos de bienes o servicios, cuya fin es realizar una actividad económica con un fines de lucro. Establecimientos. Cabe destacar que
Cuando hablamos del establecimiento, se entiende la reunión de medios materiales y de un personal permanente que trabaja en general en un mismo lugar, en una misma tarea y que está sometido a una dirección técnica común, que no tenga fines de lucro. Ahora bien, la explotación, toda combinación de factores de la producción sin personalidad jurídica propia ni organización permanente que busca satisfacer necesidades y cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica. La faena, toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en cualesquiera condiciones. Grupo de empresas, es una institución jurídica o son varias instituciones jurídicas, son un grupo de empresas que tienen varios patronos, más que todo, es lo que no lo refleja. Y el artículo 21 explica que los patronos que integran un grupo de empresas serán solidariamente responsables entre sí respecto a las obligaciones laborales contraídas de sus trabajadores. Empresas de trabajo temporal son aquellas que tienen por objeto la disposición del beneficio de carácter temporal de los trabajadores por ella contratada. El intermediario. Cabe destacar que es una persona colocada en medio de dos, que es el mediador, mejor dicho, entre los cuales existe una relación jurídica. El contratista realiza sus actividades con propios elementos. Es una persona que es contratada para una actividad, es una contratista, es una empresa que solo es contratada para realizar una actividad. El artículo 49 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras nos habla un poco de los contratistas y nos dice que son contratistas las personas naturales o jurídicas que mediante un contrato se encargan de ejecutar una o varias obras o prestar algún servicio con sus propios elementos, recursos propios, trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia, pero se van a encargar de realizar solo esas actividades. Cuando terminen de hacer esa actividad, ahí muere el contrato. Las presunciones. El artículo 53 de la misma ley nos dice que se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba. El representante legal. El artículo 41 de la misma ley dice que a los efectos de esta ley se considera representante del patrono toda persona natural que en nombre y por cuenta de éste ejerza funciones jurídicas de dirección o de administración que los represente. Principios del trabajador. Los principios del derecho del trabajo son principio de intangibilidad y progresividad, principio de irrenunciabilidad, principio de favor, principio de igualdad, principio de no discriminación, principio de continuidad, principio de justicia social y principio de primacía de la realidad sobre las formas de apariencia. Todos estos están estipulados en nuestra ley orgánica de trabajadores y trabajadoras, la cual nos habla de ellos. Los principios de interpretación. Hay tres principios. Principio de indubio, prooperatorio, la duda favorece al trabajador. Principio de la norma más favorable y principio de la prescripción. Primero, hablando del primero, se concluye que es un principio de irubio para valorar las pruebas de hechos. Solo aquellos casos en los cuales existan dudas razonables, debido a abstenerse al alegado y aprobado por autos, no pudiendo suplir las deficiencias probatorias de las partes y motivando suficiente decisión. El principio de la norma más favorable, por virtud del cual sí se plantearán dudas razonables en la aplicación de dos o más normas. Y el principio de la prescripción de las acciones de las relaciones de trabajo implica la pérdida del derecho por parte del trabajador de reclamar o intentar alguna acción de algún derecho que le corresponda. Ahora ya para ir cerrando un poco esta temática, vamos a hablar de la prescripción de las acciones provenientes de accidentes o enfermedades del trabajador. Y es que para el caso de las acciones provenientes de enfermedades, ocupaciones del plazo prescrito se aumenta de 2 a 5 años contados a partir del accidente o constatación de la enfermedad y se rige por la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Prescripciones de la utilidad. Las acciones provenientes de los reclamos por prestaciones sociales prescribir al cumplirse 10 años contados desde la fecha de terminación de la prestación del servicio. El artículo 51 de la ley no lo habla. Interrupción de la prescripción. Opera por una sola vez por el mismo derecho sujeto a prescribir. Causas. Se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda del deudor. Efecto. Se mantiene viva la acción de la que se trate, ejemplo, reclamo de vacaciones, reclamo de goce o disfrute del derecho. Su principal efecto consiste en anular el plazo transcurrido que volverá a constatarse íntegro para el caso de producirse de nuevo el no ejercicio del derecho. Muchísimas gracias por su atención. Los deja por aquí Glady Soto.
feliz día. Espero que les haya gustado mucho.